Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en la Parashá Naso, Bamidbar 4:21 al 4:36, y estamos en el Perec 4 y en el Pasuk 21. Dice: habló el Eterno a Moshe diciendo: haz el censo de los hijos de Gershón y también a ellos, según sus casas paternas por sus familias. De la edad de 30 años para arriba hasta la edad de 50 años los contarás, todo el que viene al ejército para hacer el trabajo de la tienda de reunión. Este es el trabajo de las familias de Gershonim para trabajar y transportar. Transportarán las cortinas del tabernáculo, la tienda de reunión, su cobertura y las coberturas de piel de tajash, que está sobre él por encima, y del velo de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del patio, el velo de la entrada del portón del patio que está junto al tabernáculo y junto al altar, por alrededor a sus cuerdas, a todos los utensilios de su servicio y a todo lo que se les dé para que sirvan. De acuerdo con Aarón y sus hijos, será todo el trabajo de los hijos de Gershoní en todos sus transportes y todos sus trabajos. Dispondrán sobre ellos el encargo de todo su transporte. Este es el trabajo de la familia de los hijos de Gershoní en la tienda de reunión. Y sus encargos estaban en manos de Itamar, hijo de Aarón el Cohen. Bueno, como es costumbre, el Eterno, quien es bendito, organiza de una manera extraordinaria el servicio, la transportación, el cuidado y todo lo que conllevaba el hecho de montar y desmontar, de llevar, de cargar y de volver a montar, y en su momento volver a desmontar. Todos sabían qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Y esto llama orden, esto se llama orden. Y entonces, algo que es bien importante, mis amados, y que se puntualiza en todo ello, es que no vemos nada que el Eterno haya olvidado, sino todo, absolutamente todo se lo encargó a Moshe y a Aarón, desde el cómputo, es decir, el censo que se realizó y se hizo con los hijos de Aarón, en este caso, de los hijos de Leví, y la familia de Gersón, en este caso, pero también la familia de Merari, la familia de Kehat, que fueron precisamente las familias que tuvieron la responsabilidad de ser cabezas y de alguna manera ser responsables por diferentes áreas, como ya veremos en esta parasha. Ellos tuvieron responsabilidades y el Eterno se las repartió, esas responsabilidades, y tuvieron siempre tuvieron en mente, en el corazón, saber qué hacer y qué les correspondía realizar y hacer. Nadie se metía en el trabajo del de enfrente, cada quien sabía su responsabilidad, y conforme a su responsabilidad armaban y desarmaban en su momento. Llevaban, cargaban, cada quien sabía qué cargar, qué llevar, cómo transportar, de qué manera cuidar y proteger todo lo que correspondía precisamente al tabernáculo de reunión. Y eso nos habla muy claro, pero muy claro, al respecto de las características que debemos tener en la cuestión de servicio al Eterno. El servicio al Eterno debe ser muy ordenado, todo se tiene que hacer conforme a lo establecido, y por eso es que en el judaísmo tenemos muchos halajot, es decir, leyes prácticas de cómo realizar, cómo hacer las cosas. No es nada más como yo quiero. Desgraciadamente, vemos la diferencia que muchas veces se da cuando en un momento dado, yo me acuerdo que cuando veníamos nosotros de la religión, estábamos muy dados a hacer las cosas como uno quiere, como uno le gusta, si quiere, si no quiere, ¿no? Un lecho de virtudes éramos.
pero cuando nos introducimos en el judaísmo y empezamos a mirar y ver cómo el Eterno, en este caso, como acabamos de ver, cómo se hacen las cosas de una manera tan ordenada, puntual, entonces nos está hablando de que las cosas que nosotros hacíamos no tenían nada que ver con el servicio cultico al Eterno. Todo tiene su lugar, todo tiene su momento, su espacio, todo tiene su tiempo incluso, su hora, todo tiene para el servicio del Eterno. Entonces, esto nos habla precisamente de todas las cosas que nosotros tenemos que aprender, pero no solamente aprender las responsabilidades, sino también saber qué hacer con todo aquello. En el caso del rezo, saber de los rezos, saber cómo se reza, saber qué es lo que se reza, qué se repite, qué no se repite, cómo se dice, qué ademanes se hacen, todo ello. Se pasa a leer la Torá de igual manera, qué oraciones se declaran, cuáles no se declaran, cuándo se declaran, qué bendiciones se declaran al principio, qué bendiciones se declaran al final, cómo tenemos que incluso leer la Torá y cómo pasamos incluso y qué actitud debemos tener, qué hacer, qué no hacer. Por ejemplo, no darle la espalda y ni voltear en contra de la Torá, todo lo contrario, la respetamos. Que si yo quiero voltear, cuántos pasos tengo que dar hacia atrás antes de darme la vuelta. Todo esto tiene que ver con orden. ¿Cómo sacamos la Torá? ¿Quién la saca? ¿Quién apoya? ¿Quién la pasea? ¿Cómo la pasea? ¿Cómo la lleva? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Pues como ven, hay mucho orden. ¿Y qué decir de las Hagim? De las Hagim pues hay muchísimo, hay un orden, hay un seder que llevamos, que constatamos en nuestra vida y que tenemos que llevar en cada fiesta, de tal manera que tengamos un orden adecuado y podamos servir al Eterno de la manera correcta, haciendo las cosas correctas y no perdiendo el orden, no perdiendo la orientación. No podemos hacer lo que no se debe hacer, solamente lo que está permitido hacer, y esto no es de ahorita, no es de ayer, sino de hace muchos siglos. Y entonces estamos hablando de ese orden que el Eterno estableció para sus siervos, para sus servidores, y en este caso, el Eterno, en estos tiempos que nos ha alcanzado, nos enseña precisamente de ese orden. Es importante el orden, es muy importante el orden, porque incluso cuando nosotros vemos y vamos a ver los campamentos, los 3 campamentos de la Shekinah, de los levitas y de todas las tribus de Israel, vemos un orden extraordinario y con una estructura extraordinaria también, que esto permitía que el pueblo pudiera vivir y estar en una manera muy honesta y muy correcta delante del Eterno. Incluso las mismas casas donde vivían tenían una posición y una forma de tal manera que cuidar el esniu en este caso, y que ese orden y ese pudor que se tiene que tener era importante. Se buscaba también la privacidad de cada familia, y eso es muy importante. En el caso, por ejemplo, de la mesa donde encendemos, ponemos nuestras velas de Shabbat, las velas que encendemos, cómo las encendemos, cuándo las encendemos, a qué hora las encendemos, cómo debe de ser, cuáles oraciones tenemos que ocupar para el encendido. Todas estas cosas tan extraordinarias, cómo santificamos a Shabbat, todo esto tiene un orden, tiene un orden, tiene un orden. ¿Y qué te está diciendo? Que el Eterno nos llama a un orden, a un orden.
Y entonces por eso mismo acá los servidores, a los que les correspondía servir al Eterno, como era la tribu de Leví, que era siervos, y de ahí, de la familia de Aarón, surgieron precisamente los Cohen Gadolim, es decir, los sumos sacerdotes o grandes sacerdotes, los que eran encima de todos los sacerdotes. Entonces, siempre había qué era lo que hacía el Cohen Gadol, qué es lo que hacían los sacerdotes en general y qué hacían los levitas. Todo había un orden, por donde tú voltearas el rostro, todo el mundo sabía qué hacer y cuándo hacerlo. Y esto procuraba un orden extraordinario. Bueno, creo que hasta este punto ya entendimos que Dios es un Dios de orden, porque hasta en la misma creación, en todos los aspectos de la creación hay un orden. Y entonces, pues gracias al Eterno, porque eso nos llama a que nosotros nos volvamos ordenados. Cuando nosotros vivimos sin Dios, vivimos en desorden, vivimos sin temor de Dios y consecuentemente violamos los mandamientos, las órdenes del Eterno y no vivimos adecuadamente. Pero ciertamente cuando nosotros somos llamados al servicio con el Eterno, tenemos que formatearnos y nos tenemos que formatear con un orden. Y a veces hay gente que no le gusta, por ejemplo, el ser puntuales, por ejemplo, el no faltar, por ejemplo, el no dejar de reunirse, por ejemplo, el rezar, por ejemplo, el pasar a hacer su servicio. Cada quien tiene que saber qué hacer. Los varones tienen la responsabilidad de pasar a leer la Torá, y algunos pues nada más quieren ver, ni no participar. Las mujeres quieren participar, pero les toca apoyar. Bueno, es orden por donde quiera que le veas, es orden, y bendito sea el Eterno porque esto ha permeado en el pueblo de Israel a través de los siglos, y esto es algo que nosotros debemos precisamente tener en nuestro corazón, un orden que nos permita servir al Eterno de la manera adecuada, porque así lo hizo Él en toda su creación, y eso nos llama a que cuando vemos precisamente en esta parashá, el Eterno, quien es bendito, trajo y puso orden al pueblo de Israel. Los mandamientos traen orden a la vida, traen a la vida del hombre y de la mujer, a la vida del pueblo una orden de manera que les lleva a vivir de una manera extraordinaria. A donde no hay orden, hay caos. Y a donde hay caos, ¡wow!, eso sí que está terrible. Pero gracias al Eterno porque nos da ese entender y comprender de que fuera del orden no se puede servir al Eterno. Que el Eterno te lo haga entender y que sobre todo tú seas un hombre y una mujer de orden. Que sea una meditación muy especial en tu vida. Mira, reflexiona en tu vida personal cómo eres. Si eres un hombre de orden, si eres una mujer de orden, si estás haciendo las cosas con orden, y si no, tendremos que hacer algunas rectificaciones. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.